La insuficiencia renal crónica es un síndrome que tiene manifestaciones clínicas muy variadas, va a afectar a la mayoría de los órganos y sistemas y va a ser reflejo de la pérdida de la capacidad funcional del riñón, propiamente dicho de las nefronas, y va a tener tendencia a empeorar y ser irreversible, ¿sí? En cuanto a las funciones que tiene el riñón, para hablar un poquito de fisiología, antes de meterme en insuficiencia, va a tener tres tipos de funciones: la depuradora, la regulación hidroelectrolítica y del estado ácido-base, y hormonal y metabólica, ¿sí? El riñón se encarga principalmente de mantener constante la composición del organismo o dentro de ciertos límites en cuanto a osmolaridad, concentración iónica y acidez principalmente, para lo cual va a ajustar el balance entre los aportes y la eliminación, tanto de agua, sodio, potasio, cloro, etc. Se dice que la orina primaria es un ultrafiltrado del líquido extracelular que se elabora en el glomérulo. Al día se producen aproximadamente 150 litros de orina primaria, de los que solo se van a eliminar 1 a 2 litros como orina. Y esto se debe a que el riñón tiene distintos mecanismos, tanto de reabsorción como de secreción, para mantener el medio interno, ¿sí? También se encarga de la regulación del volumen extracelular y de la excreción de sodio. Esto va a ser a través de los sistemas que conocemos como sistema simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormona antidiurética, péptido natriurético auricular, ¿sí? Y también tiene una función hormonal con respecto a la síntesis de hormonas, ¿sí? El riñón va a sintetizar eritropoyetina, que es una hormona que estimula la eritropoyesis y se secreta en respuesta a la hipoxia. La renina, que es una enzima que activa el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1, que luego por acción de la enzima convertidora angiotensina se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene, por un lado, una acción potente, vasoconstrictora, y además estimula la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal, que se encarga de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo distal. Por otro lado, prostaglandinas, que se generan a partir del ácido araquidónico. Tenemos la prostaciclina y la prostaglandina E2, que son vasodilatadores, y el tromboxano A2, que es vasoconstrictor. Y también se encarga de la hidroxilación de la vitamina E para dar su producto final, que es el calcitriol o 1,25 dihidroxivitamina D3. La enfermedad renal crónica se define como la existencia de lesión renal o filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados durante un periodo mayor o igual a 3 meses al menos, ¿sí? Toda disminución del filtrado glomerular inferior a la normalidad se considera como insuficiencia renal, pero enfermedad renal crónica es cuando es menor a 60, ¿sí? La creatinina sérica no es un buen indicador del grado de insuficiencia renal, por un lado porque cuando la creatinina comienza a subir, es decir, aumenta el valor de creatinina en sangre, se dice que ya existe un grado de disfunción renal de aproximadamente un 50% o cercano a ello. Y además, un mismo nivel de creatinina en diferentes individuos no siempre se corresponde con cifras similares de filtrado glomerular, porque hay factores que influyen, como la edad, la consistencia o tamaño corporal, el sexo, con lo cual se aconseja medir el filtrado glomerular con esta fórmula, que es la fórmula de estimación del clearance de creatinina o fórmula de Cockcroft-Gault, que es seguramente la que la mayoría conocen, que es 140 menos la edad por los kilos de peso del paciente, dividido la creatina plasmática por 72, y se multiplica por un factor corrector de 0,85 en el caso de que la paciente sea mujer. Y después tenemos otra fórmula, que es la MDRD, que se llama modificaciones de la dieta, o sea, tiene que ver con las modificaciones de la dieta del paciente, y va a ser, es un poco más engorrosa, pero la diferencia de la otra es que acá pone como un factor la edad,
y no el peso del paciente, ¿sí? Va a ser 170 por la creatinina, por la edad, por 0,76 si es mujer, por 1,18 si es de raza negra el paciente, por el nitrógeno ureico en sangre, por la albúmina. Bien, ¿qué causas tenemos de la insuficiencia renal? Esto es un cuadrito que saqué de un estudio que se hizo en Estados Unidos, pero la prevalencia, digamos, en cuanto a los factores de riesgo es bastante parecido a nuestro país. La principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, ¿sí? Seguida más que nada por la causa vascular o como es la hipertensión arterial, ¿sí? En nuestro país. Hay otros factores que también influyen, como por ejemplo nefropatías, enfermedades poliquísticas, glomerulonefritis, también si hay historia de enfermedad renal crónica en la familia, la etnia, la gente de raza negra tiene más probabilidad de tener enfermedad renal que, que los demás, el género hombre también, también hay otras condiciones que me conducen a estados de hiperfiltración y como consecuencia tener más predisposición a tener enfermedad renal, como por ejemplo la obesidad, la alta ingesta de proteínas, pacientes con anemia crónica, pacientes con dislipidemia, pacientes que usan fármacos como por ejemplo los AINES o algunos antibióticos que son un poco nefrotóxicos, ¿sí? En cuanto a la estadificación de la enfermedad, tenemos 5 estadios. En el primer estadio, los pacientes van a tener una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90 mililitros por minuto. Los pacientes van a estar con ausencia de signos y síntomas y van a tener cifras normales o apenas alteradas de creatinina. Un estadio 2 es un daño renal con disminución leve del filtrado glomerular de 60 a 89, ¿sí? Un grado 3 de 30 a 59, hay disfunción moderada del filtrado glomerular. En estos pacientes generalmente o no hay síntomas o hay síntomas inespecíficos como por ejemplo un poco de anorexia, pérdida de peso, y se hace el diagnóstico con las pruebas de creatinina, sacando la tasa de filtración glomerular, o pruebas de concentración de orina. En un estadio 4 tenemos una disminución ya severa, ¿sí? De 15 a 29 mililitros minuto es el filtrado glomerular, y acá en esta etapa es donde ya vamos a tener casi todos los síntomas que vamos a ver más adelante. Ya hay una sobrecarga hídrica, acidosis metabólica, hiperpotasemia. Y ya en la etapa 5, que es terminal, son aquellos pacientes que ya van a requerir terapias de reemplazo, ya sea diálisis o trasplante renal. En cuanto a las anormalidades clínicas, vamos a ver afectado casi todos los órganos o sistemas del organismo. Vamos a tener afectación hidroelectrolítica, endocrinológicas, neuromusculares, cardiopulmonares, dermatológicas, hematológicas y gastrointestinales. Bueno, acá dejo un cuadrito con todas las alteraciones. Las complicaciones que nada van a ser las cardiovasculares, las seroelectrolíticas, anemia, osteodistrofia renal y las relacionadas con la uremia y otros compuestos tóxicos que se acumulan en la insuficiencia renal. En cuanto a en qué momento de la enfermedad se van a presentar las complicaciones, en la mayoría de los casos, durante cualquier estadio, los pacientes van a presentar hipertensión arterial. En parte porque la hipertensión, como dije, puede ser una causa de la insuficiencia renal, y por otro lado porque es complicación. A partir de un estadio 2, es decir, que tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 90, vamos a tener anormalidades ya en el laboratorio, aunque el paciente se puede encontrar sin síntomas. Puede hacerse el diagnóstico, por ejemplo, en un laboratorio de rutina, ¿sí? En un control. Los principales síntomas, como dice acá el cuadrito, se van a presentar en la etapa 3 con una tasa de filtración glomerular menor a 60,
Y otra cosa que es importante, además de la progresión de la enfermedad, que como ya vemos en una etapa 4 y 4 y 5, los síntomas y las anormalidades del laboratorio son bien marcadas, algo importante es, que nos habla del pronóstico, es la rapidez con la que deteriora el paciente, ¿sí? Eso, cuanto más rápido, peor pronóstico. Por ejemplo, si la anemia aparece en un estadio 3 en lugar que en un estadio 4, va a ser peor el pronóstico, ¿sí? En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, estos eventos, como pueden ser cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, vasculopatías periféricas o accidente cerebrovascular, son la principal causa de muerte y mortalidad en estos pacientes. Uno de los motivos son las alteraciones que tienen lugar en la estructura del árbol arterial, que también me va a incluir obviamente las arterias coronarias y el mismo músculo cardíaco. Además, en estos pacientes son frecuentes los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que se asocian, ¿sí? Como pueden ser pacientes que además de tener enfermedad renal crónica, presenten previamente hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo, etc. Y además hay otros factores relacionados con la uremia que también me explican la elevada prevalencia de eventos cardiovasculares, como por ejemplo la anemia, la alteración endocrina del metabolismo fosfocálcico que tienen estos pacientes. En estado urémico también vamos a tener un estado proinflamatorio y de estrés oxidativo en el organismo y demás. Bien, en cuanto a la hipertensión arterial, ya como dije, puede ser causa y consecuencia de la insuficiencia renal crónica, y como se ve en este cuadrito, la prevalencia de la hipertensión va a aumentar a medida que disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Más que nada por sobrecarga. Como vemos acá, la hipertensión es esta barra que está bien en negrito. Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular de 90 o más, fíjense que la prevalencia es de aproximadamente un 15%, mientras que en un estadio 4, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular de entre 15 a 29, ya es casi un 80% de los pacientes van a ser hipertensos. En cuanto a los mecanismos que me generan hipertensión arterial en estos pacientes, van a ser bueno, puede ser que sea preexistente, la sobrecarga hídrica con expansión de volumen extracelular, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la actividad simpática aumentada, la disfunción endotelial que tienen estos pacientes, las calcificaciones vasculares, también en pacientes con terapia de reemplazo, por ejemplo, que son candidatos a trasplantes, algunos inmunosupresores también me pueden generar hipertensión arterial o también la secreción de hormona de paratiroides. Lo que nos importa de la hipertensión arterial son los cambios cardiovasculares que se van a asociar, como son hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que también me puede llevar a dilatación, y esto obviamente me puede llevar a un infarto agudo de miocardio, ¿sí? En cuanto al tratamiento de la hipertensión en estos pacientes, de primera línea generalmente se usan bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, diuréticos y, bueno, obviamente restricción de la sal, ¿sí? Una dieta baja en sodio. En cuanto a la dislipemia, se da por alteración principalmente de las proteínas que transportan los triglicéridos, ¿sí? Que sabemos que son los kilomicrones, y las lipoproteínas de baja y muy baja densidad. También está afectada la actividad de la lipasa y va a estar disminuido el transporte de HDL desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Como vemos en este cuadrito, está medio pixelado, los niveles de colesterol total no se van a ver muy afectados, tanto en etapas 3-4 como en etapas avanzadas, ¿sí? En etapas 5. Acá se compara pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Lo más afectado van a ser los triglicéridos, ¿sí? Y se puede ver a partir de estadios 3-4. Y también el HDL colesterol. El riesgo, obviamente, que me va a dar la dislipemia es un proceso de aterosclerosis acelerada. La aterosclerosis
el estímulo inicial para su formación va a ser la disfunción endotelial. La insuficiencia renal se caracteriza por la presencia de marcadores de estrés oxidativos y de inflamación. Como marcadores de estrés oxidativos tenemos principalmente las especies reactivas del oxígeno, que su formación es propiciada por el medio urémico que hay en estos pacientes, y como marcadores de inflamación tenemos factor de necrosis tumoral alfa y productos finales de la oxidación proteica, que lo que hacen es activarme glóbulos blancos, ¿sí? Principalmente linfocitos y macrófagos, que me liberan mediadores proinflamatorios, como es, por ejemplo, la interleuquina 6, que me van provocando modificaciones en la pared arterial y me llevan a este proceso de aterosclerosis acelerada. ¿Qué va a pasar? Va a haber oxidación de LDL, migración de leucocitos macrófagos, ¿sí? Con formación de las células espumosas, migración y proliferación de células musculares lisas, y por último calcificación. Además, está aumentada la neovascularización de la placa de ateroma por sobreexpresión de factor de crecimiento endotelial. Y además, en estos pacientes hay también una aceleración en la calcificación de la placa. Esto me genera que la placa tenga mayor tendencia a romperse, sumado a la hipertensión que tienen estos pacientes, con mayor riesgo de, obviamente, trombosis e isquemia. Bueno, otra alteración que presentan estos pacientes es la anemia, que va a ser normocítica y normocrómica. Su principal mecanismo de fisiopatogenia es el déficit de eritropoyetina, ¿sí? Por eso es normo-norma, aunque también hay otras causas que me pueden contribuir a la anemia, como es este estado proinflamatorio que me acorta la vida media de los eritrocitos en situación de uremia. Las toxinas urémicas también me inhiben la eritropoyesis. También estos pacientes van a estar malnutridos, con lo cual puede haber un déficit de hierro y vitamina B12, y el hiperparatiroidismo que tienen estos pacientes también me puede llevar a fibrosis de la médula ósea. Generalmente va a aparecer en fase 3, la anemia, o fase 3/4 diría, y se va haciendo más severa a medida que empeora la enfermedad. En cuanto al tratamiento, lo que se hace en primer lugar es medir los niveles de hierro. Bueno, también acá dice más que nada índice de saturación de transferrina y ferritina, pero también hay que medir vitamina B12 y ácido fólico, porque puede ser propiciado por la malnutrición de estos pacientes. En el caso de que estos índices estén bajos, se hace tratamiento con hierro, y si no, directamente se pasa a agentes estimulantes de la eritropoyesis, y siempre con una reevaluación periódica. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? No aparecen hasta fases avanzadas, como es la fase 4, porque el riñón, a medida que va perdiendo nefronas funcionantes, se va adaptando para permitir la eliminación de solutos del organismo, ¿sí? La sobrecarga hidrosalina que tienen estos pacientes, a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, me va a generar una tendencia tanto a la hipervolemia como a la hipertensión. Y además de no poder excretar líquidos, obviamente van perdiendo la capacidad de adaptación a la sobrecarga de potasio, ¿sí? Por eso la hiperpotasemia. Pero esta hiperpotasemia generalmente no se observa hasta una insuficiencia renal grave, ¿sí? O sea, las hiperpotasemias, no sé, de 6 miliequivalentes litros de potasio, los vemos cuando el paciente está realmente en una insuficiencia renal terminal, ¿sí? Menor a 15 mililitros minuto. Otros factores que me propician esta hiperpotasemia puede ser el uso de los fármacos, IECA o ARA2, y a veces, por ejemplo, en los pacientes con nefropatía diabética hay un hipoaldosteronismo, ¿sí? Además de retener potasio, se van a retener otros aniones que no se pueden excretar, son fosfatos, sulfatos, aniones orgánicos, que lo que me van a hacer es generar una acidosis metabólica, ¿sí? Que aparece generalmente con un filtrado menor a 25,
Y lo importante de esta acidosis metabólica es que me va a agravar aún más la hiperpotasemia. Por eso el tratamiento va a ser fundamentalmente corregir el potasio, que en la mayoría de las ocasiones se restringe en la dieta algunos alimentos, y a veces cuando los pacientes, que son la mayoría, consumen fármacos como inhibidores del sistema renal, angiotensina, aldosterona o AINES, son necesarios quelantes del potasio, ¿sí? En el caso de que la hiperpotasemia me genere alteraciones del electrocardiograma, es indicación de diálisis urgente. Mientras tanto, que el paciente, del momento que se diagnostica esa hiperpotasemia grave hasta llegar a la diálisis, se puede probar con medidas para disminuir el potasio, como por ejemplo pasar solución polarizante, que es dextrosa con insulina, agonistas beta o diuréticos como la furosemida. Y bueno, el bicarbonato para la acidosis, que generalmente los pacientes que están en insuficiencia renal terminal ya precisan suplementos de bicarbonato oral, y se probó que la corrección de la acidosis metabólica enlentece la progresión de la enfermedad renal. En cuanto a la malnutrición, va a aparecer en fases muy avanzadas también, es por la acumulación de urea y otros compuestos nitrogenados que se deben principalmente al metabolismo de las proteínas, cosa que no pasa con los hidratos de carbono y las grasas, además debido a la ingesta de proteínas y al metabolismo que se acumula esta urea y estos compuestos nitrogenados. Los alimentos ricos en proteínas van a tener también bastante potasio, fosfato y otros iones que también dificulta eliminar. Generalmente, cuando los pacientes tienen un filtrado glomerular menor a 60, ya hay poco margen para la eliminación de estos compuestos, ¿sí? Con lo cual estos pacientes deberían ya tener una restricción proteica controlada. Normalmente se restringe a 0,8 gramos de proteína por kilo de peso por día, y esto me permite mantener un balance neutro, ¿sí? Siempre igualmente con seguimiento por nutrición. Esto porque me va a disminuir la degradación proteica. La desnutrición se va a dar por dos mecanismos entonces. Una es por la disminución del aporte de proteico que tienen estos pacientes, y otro es que por el medio de acidosis metabólica acá en estos pacientes se activa un sistema proteolítico que me va a ir catabolizando las proteínas principalmente del músculo, ¿sí? Por eso vemos que estos pacientes están adelgazados, con poca masa muscular. Otra complicación es la osteodistrofia renal, ¿sí? Las lesiones óseas que van a aparecer en la insuficiencia renal crónica se clasifican en dos tipos: enfermedad ósea de alto remodelado, también llamada osteitis fibrosa o hiperparatiroidismo secundario, y enfermedad ósea de bajo remodelado u osteomalacia. Lo más frecuente y que se ve en todos los pacientes es la enfermedad de alto remodelado, ¿sí? Va a estar de alto remodelado porque va a estar aumentada la actividad de los osteoclastos, con un aumento de la resorción ósea, y de los osteoblastos, que me van a producir matriz osteoide, pero con anormalidad en la estructura de esa matriz. Lo que sucede es que al disminuir el filtrado glomerular se va a retener fosfatos y va a haber una disminución de calcio recíprocamente. Entonces, al haber una disminución de calcio en sangre, va a ser un estímulo para que aumente la síntesis de paratormona y de la proliferación de células paratiroides también. El exceso de paratormona me va a generar resorción ósea y esta proliferación, porque a nivel glandular, al necesitar tanta síntesis de paratormona, primeramente se va a producir una proliferación policlonal, pero se puede complicar con una proliferación monoclonal que me da lugar a un hiperparatiroidismo terciario sumado al secundario, ¿sí? Y otra cosa que se produce en estos pacientes es la disminución de vitamina D3. Acordémonos que, como dije antes, el riñón es responsable de la segunda hidroxilación de la vitamina D, formando el calcitriol. La disminución de esta vitamina D3 me disminuye la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Que esto me va a estimular aún más la secreción de paratormona. Y la osteomalacia, que
casi ya ni se ven estos pacientes porque era por intoxicación alumínica por los líquidos de diálisis maltratados, ya hoy en día se disminuyó bastante, y lo que hacía el aluminio era disminuir la actividad tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos y del aparato hormonal. Acá vemos en la fotito un paciente que tiene estas lesiones de osteodistrofia renal, acá se ven bien osteoclásticas, digamos. Bueno, y en cuanto a la toxicidad urémica, se va a dar por acúmulo de compuestos en el plasma y en los tejidos, debido a un déficit, ¿sí?, de filtración glomerular o aclaramiento renal. Generalmente aparece cuando la tasa de filtración ya es menor a 20 mililitros minuto, y hay algunos compuestos que se acumulan que son importantes como factor de riesgo, como por ejemplo la homocisteína, que es tóxica para el endotelio vascular, favorece la proliferación de músculo liso, sobre todo en placas ateromatosas, la agregación plaquetaria y la trombosis, los productos finales de la glicosilación, que aumentan la producción de citoquinas, la apoptosis de polimorfonucleares, la estimulación del estrés oxidativo, ¿sí? Todas estas cosas también lo que me generan es una disminución en la inmunidad del paciente, ¿sí? Por eso también son propicios a infecciones. Y la dimetilliargina inhibe el óxido nítrico, es decir, que me va a inhibir, me va a producir vasoconstricción y además me inhibe la vasorelajación inducida por la acetilcolina. Acá tenemos un gráfico con todos los síntomas que me va a dar esta toxicidad de los compuestos urémicos. Como síntomas neurológicos van a tener fatiga, mareos, neuropatías periféricas, irritabilidad, dificultad para la concentración, insomnio, va a aparecer retinopatía también. En la piel se pone de un color amarillo, amarillento, grisáceo. La piel se pone seca, aparecen esas escarchas urémicas. También en cuanto a lo respiratorio puede aparecer una pleuritis urémica. En cuanto al hematológico va a estar, también van a producir anemia, como dije, porque inhiben la eritropoyesis. En lo gastrointestinal, la toxicidad urémica lo que me produce es, bueno, en cuanto a neurológico y lo gastrointestinal, una neuropatía autonómica que me va a dar gastroparesia con tendencia a las náuseas, vómitos, anorexia, bueno, muchos síntomas. Bien, en cuanto al tratamiento de lo que es la enfermedad renal en sí, tenemos lo que se llama tratamiento renal sustitutivo, ¿sí? El tratamiento renal sustitutivo consiste en dos modalidades, el trasplante renal y la diálisis, dentro de lo cual tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Las indicaciones de la diálisis van a ser síntomas urémicos, pericarditis urémica, encefalopatía, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen o edema agudo del pulmón refractario a tratamiento médico, desnutrición con albúminas muy bajitas, menores a 4 creo que es, tendencia hemorrágica por la uremia, hipertensión refractaria, desnutrición severa, ¿sí? Y en cuanto a las modalidades de diálisis, como dije, tenemos dos, ¿sí? La hemodiálisis es, bueno, la técnica que consiste en depurar la sangre a través de una máquina de hemodiálisis. Normalmente pacientes con insuficiencia renal terminal, con filtrados glomerulares menores a 15, van a requerir 3 diálisis por semana, aprox más o menos. Cada sesión de diálisis dura entre 3 a 4 horas, y lo que se hace es, se extrae sangre por un acceso vascular del paciente, como se ve en el dibujito, que hay dos tipos de acceso vascular para la hemodiálisis. Puede ser las fístulas arteriovenosas o los catéter permanentes. De elección son las fístulas arteriovenosas, ¿sí?, en el brazo, porque tiene menor tasa de complicaciones, ¿sí?, que los catéteres. Y de ser un catéter se canaliza una vía central que puede ser yugular interna, subclavia y femoral. De preferencia subclavia o yugular interna, porque la femoral tiene mucha más tasa de complicaciones infecciosas. Una vez que se extrae la sangre del paciente, ¿sí?, se hace circular a través de unos capilares que tiene la máquina, que tiene un filtro
semipermeable rodeado de un líquido de diálisis. Y este líquido va a tener concentraciones ideales de diferentes iones, y lo que se produce es un pasaje de sustancias por gradiente de concentración. Y después tenemos la diálisis peritoneal, que consiste en la infusión de diferentes cantidades de líquidos, ¿sí?, al peritoneo. Generalmente se infunden entre 1 a 2 litros a través de un catéter. Y lo que se produce es también un intercambio de sustancias a través de una membrana semipermeable, pero en este caso, en vez de ser de una máquina, la membrana semipermeable es el peritoneo del propio paciente. ¿Sí? Esta técnica tiene la ventaja, la diálisis peritoneal, de que el paciente se puede hacer en la casa del paciente. Pero bueno, obviamente necesitamos un compromiso activo del paciente con la terapia para evitar, por ejemplo, las infecciones. A veces con los pacientes que nosotros nos llegan a liga y eso, no se hace mucho por ahí por las condiciones, ¿sí? En cuanto a la valoración preanestésica de estos pacientes, bueno, como ya dije, van a tener obviamente mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, como son infartos, arritmias, disfunción ventricular o muerte de origen cardíaco, ¿sí? La cirugía urgente se asocia con una tasa alta de morbimortalidad, sobre todo en pacientes que están con insuficiencia renal terminal, pero bueno, no es diferible. En cambio, una cirugía programada sí se puede retrasar hasta optimizar la función. En cuanto a la historia clínica, hay que dirigirnos sobre todo a condiciones cardíacas activas, como si tuvo un IAM reciente, si tuvo una insuficiencia cardíaca, si es compensada o descompensada, si tiene una enfermedad valvular severa o alguna arritmia. En toda cirugía, tanto urgente como programada, vamos a investigar datos clínicos como son los signos vitales, el aspecto general del paciente, si tiene signos de hipervolemia, perdón, estoy con un poco de tos. Pero bueno, me hizo PEDI negativo. Para clínicos como hemograma, electrolitos, creatinina sérica, electrocardiograma. Y tenemos que establecer como la capacidad funcional expresada en equivalentes metabólicos, como dice la American Heart Association. Acá tenemos algunas preguntas que se pueden hacer para saber más aproximadamente la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Si puede cuidarse por sí mismo, si come y se viste solo, ¿sí? Si puede hacer solamente esas cosas, si camina en la casa y eso, pero no puede, por ejemplo, subir un tramo de escaleras o caminar algunas cuadras, vamos a tener un paciente con menor a 4 metros, ¿sí? Y esos pacientes son los que requieren estudios adicionales para evaluar el riesgo cardiovascular. Los estudios sugieren que pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 1 y 2 con capacidad funcional mayor a 4 metros que van a ser llevados a cirugía de riesgo bajo o intermedio no van a requerir estudios adicionales. Pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5 o aquellos pacientes que van a ir a cirugía de alto riesgo se debe asociar a su valoración inicial un electrocardiograma, una radiografía de tórax, hemograma, glucemia, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, albúmina, sodio y electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio. Y en aquellos pacientes que tengan terapia de reemplazo renal, que van a ser sometidos a una cirugía de riesgo intermedio o alto, tienen que tener un control de electrolitos y de tiempos de coagulación después de 2 horas de la última sesión de diálisis, para optimizar los requerimientos perioperatorios. Según las guías de evaluación perioperatoria de la American Heart Association, es una recomendación de tipo 2B que se realicen pruebas de estrés no invasivos en pacientes con uno o más factores de riesgo y que tengan una capacidad funcional menor a 4 metros. Los pacientes con enfermedad renal crónica, ya ese es el factor de riesgo y seguramente tenga asociado hipertensión y otros factores más, ¿sí? Los estudios no invasivos que tenemos son la gamografía con dipidamol, que en pacientes con insuficiencia renal crónica han reportado diferentes sensibilidades y especificidades, con lo cual tiene un valor diagnóstico un poco limitado, pero asociado a la gamografía con talio,
se vio que tiene un valor predictivo negativo de 98%, ¿sí? Aumenta su rendimiento y sería una buena combinación de estudios para realizar en estos pacientes para evaluar su riesgo cardiovascular. Y lo último que tenemos, digamos, es el ecocardiograma de estrés con dobutamina, que es lo que ha reportado mayor sensibilidad y especificidad, y de estar disponible, este sería el estudio ideal para estos pacientes, ¿sí? Una vez que tenemos evaluado el riesgo de estos pacientes, tenemos varias estrategias para reducir el riesgo en la cirugía. Lo primero y principal es que el paciente esté euvolémico y lograr una adecuada hidratación, ya que esto me da una adecuada perfusión renal y un adecuado gasto cardíaco, ¿sí? Y esto me genera protección renal. Evitar el uso de fármacos nefrotóxicos como son los AINES, aminoglucósidos o algunos medios de contraste. Prevenir el sangrado, que el paciente es importante que esté libre de uremia, ya que la uremia me da disfunción plaquetaria y disfunción de algunos factores de la coagulación, con lo que me da una tendencia hemorrágica, y es importante que la última sesión dialítica se realice el día previo. Bueno, esto ya lo sabemos de otras cirugías, suspender el clopidogrel 5 días previos y la aspirina según el riesgo. Y que me faltó agregarlo acá, en cuanto al uso de ácido tranexámico, el ácido tranexámico va a estar contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia terminal, ¿sí? Con un clearance de creatinina menor a 15, más que nada por el clearance de esta droga, ¿sí? Y en el resto de los estadios habría que adecuarlo según la dosis, según el clearance de creatinina, porque se puede acumular y generar riesgo trombótico. Bueno, los fármacos inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, suspenderlos 10 horas antes del procedimiento y solo reiniciarlos en el postoperatorio si el paciente está euvolémico y sin evidencia de lesión renal aguda. Tratar la arritmia con la presión cardíaca por hipercaliemia, si en el caso de cirugía urgente, lo mismo que dije antes, se puede dar dextrosa con insulina, gluconato de calcio, bicarbonato, nebulizaciones con salbutamol. Y bueno, en la cirugía programada lo que se hace es que la diálisis el día previo con control de electrolitos luego de 2 horas de la diálisis y estricto control dietario. En cuanto al intraoperatorio, en cuanto al monitoreo, vamos a tener que hacer electrocardiograma de 5 derivaciones, tensión arterial, pulso oximetría, capnografía, presión arterial invasiva, solamente si la cirugía es mayor a 2 horas de duración o si va a tener pérdidas hemáticas abundantes, lo que también nos sirve para ir sacando el estado ácido-base al paciente. Proteger las fístulas arteriovenosas, no hay que canalizar las venas del brazo en el que está la fístula y tampoco poner tensiómetro, ¿sí? Porque dice que puede interferir con la fístula cuando aprieta el tensiómetro. Prevenir la hiperventilación y prevenir pH menor a 7,25, más que nada para evitar descenso en los niveles de calcio, y transfundir solamente si el hematocrito cae por debajo de 22%. En cuanto al efecto de los fármacos que nosotros podemos llegar a usar durante el intraoperatorio, la mayoría de los anestésicos son electrolitos débiles y son liposolubles en estado no ionizado, ¿sí? Y la finalización de la mayoría de los fármacos va a depender de la redistribución y del metabolismo y no de la excreción renal. Después de que se biotransforman, se van a excretar por orina como compuestos hidrosolubles que van a ser inactivos desde el punto de vista farmacológico, como por ejemplo la mayoría de los opioides, las benzodiazepinas, la ketamina, los anestésicos locales. Hay otros fármacos que son insolubles en lípidos o están muy ionizados a pH fisiológico y se eliminan sin modificación por la orina, con lo cual la duración de acción puede estar prolongada en la insuficiencia renal, como son algunos diuréticos o algunos relajantes musculares o antibióticos, como por ejemplo tenemos acá en el cuadrito aminoglucósidos, vancomicina, cefalosporina, la digoxina, ¿sí? En cuanto a los opioides, por ejemplo, la morfina se va a metabolizar en hígado
y va a dar como producto glucurónidos que son hidrosolubles y se excretan por riñón. El riñón también participa en la conjugación y va a ser responsable del 40% del metabolismo, con lo cual los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden tener concentraciones elevadas de la morfina 6 glucurónidos, que es activa y puede generar una depresión respiratoria potencialmente mortal. Con lo cual, en estos pacientes, sobre todo en pacientes con bastante deterioro de la función renal, habríamos que tener cuidado con la dosis. En cuanto a la meperidina, se va a metabolizar a su metabolito activo principal, que es la normeperidina, que además de tener efectos analgésicos, tiene efectos excitadores sobre el sistema nervioso central, con lo cual en estos pacientes se pueden intoxicar, digamos, y tener estos efectos, con lo cual hay que tener también cuidado con la dosis. En cuanto al fentanilo y los derivados, la eliminación no está alterada con el tema de la insuficiencia renal, con lo cual no hay problema, ¿sí? En el caso de los anestésicos inhalatorios, los productos volátiles del metabolismo se van a eliminar por riñón sin problema, ya que la reversión de los efectos sobre el sistema nervioso central de estos fármacos va a depender de la excreción pulmonar, con lo cual, si se acumulan estos productos no volátiles, tampoco habría problema en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto al sebo, hay estudios que dicen que se han descrito concentraciones plasmáticas de estos fluoruros inorgánicos próximas a las tóxicas, que son aproximadamente 50 micromoles por litro después de una inhalación prolongada, pero no se vieron cambios en la función renal. De hecho, se hicieron estudios con sebo a flujos bajos de 1 litro minuto, y no hubo relaciones entre el compuesto A y la función renal. En cuanto a los anestésicos intravenosos, tenemos por ejemplo el tiopental. En el caso del tiopental, la reversión de los efectos se produce como consecuencia de redistribución, ¿sí? Y el metabolismo hepático va a ser la vía de eliminación. El problema que tiene el tiopental es que tiene una unión a la albúmina muy alta, entre un 75 y 85%, con lo cual, en pacientes que disminuye la concentración de albúmina, que están bastante desnutridos, favorece que una dosis llegue a más puntos receptores porque aumenta la fracción libre del fármaco. Lo mismo pasa en situación de acidosis, porque el tiopental es un ácido débil que tiene su pKa en un intervalo fisiológico, con lo cual en situación de acidosis va a aumentar el tiopental no ionizado y activo, y es decir, su fracción libre. Con lo cual, en estos pacientes no es que está contraindicado, pero habría que disminuir la dosis. En cuanto al propofol, no se ve afectado por la función renal, lo único que puede aparecer es, luego de infusiones prolongadas, orina de color verdoso por presencia de fenoles del metabolismo, pero tampoco afecta la función. En cuanto a los relajantes musculares, tenemos, como despolarizante, la Suxi. En el caso de la Suxi, es metabolizada por la pseudocolinesterasa plasmática, ¿sí? Dice que hay que evitar la dosis elevada o en infusión continua, que bueno, ya no se usa más la infusión continua. Lo que tiene la Suxi es que te aumenta transitoriamente aproximadamente 0,5 miliequivalentes litro el potasio plasmático, ¿sí? Con lo cual no habría que usarlo en pacientes urémicos que tengan una hiperpotasemia marcada, a menos que se haya dializado o haya bajado el potasio, ¿sí? En cuanto a los no despolarizantes, tenemos, por ejemplo, el pancuronium. Hay bastante diferencia, ¿sí? En aquellos pacientes normales con pacientes con disminución de la función renal. Esto es porque entre el 40 a 50% del pancuronium se excreta por orina, con lo cual vamos a tener, como vemos acá en el cuadrito, una semivida de eliminación bastante alargada en pacientes con insuficiencia renal, con lo cual se debería administrar con precaución o disminuir la dosis. En cuanto al atracurio, como es eliminado por reacción de Hoffman, es decir, por grasas plasmáticas a productos inactivos,
no cambiaría en ausencia de función renal. En cuanto al BQ, sí se aumenta la semivida de eliminación porque es eliminado en parte por los riñones. Y en cuanto al mibacurio, por ejemplo, también es eliminado por pseudocolinesterasas plasmáticas, al igual que la succinilcolina. Lo que puede pasar, por ejemplo, con la succi o el mibacurio, que se eliminan por pseudocolinesterasas, es que a veces los pacientes con uremia o que están en hemodiálisis puede disminuir la concentración de esta enzima y alargarse el tiempo. Y en el caso de los reversores, como es la neostigmina, también tiene un 50% de eliminación renal, por lo cual vamos a tener una excreción retardada en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, como conclusión se puede decir que el paciente con insuficiencia renal crónica es de alto riesgo quirúrgico por su enfermedad cardiovascular asociada, ya sea la aterosclerosis acelerada, la hipertensión y sus alteraciones en el perfil lipídico, con lo cual presenta un reto para el anestesiólogo, por un lado, por los efectos nocivos que tiene la enfermedad renal propiamente dicha por los distintos órganos, puede ser también efectos adversos de la terapéutica del paciente, y también un reto presenta las particularidades del manejo farmacológico, ¿sí? De las distintas drogas que vimos anteriormente. Pero, sin embargo, un adecuado manejo de la enfermedad, que incluya la adecuada prescripción de la terapia de reemplazo renal o corregir las alteraciones que vienen asociadas a la insuficiencia, hacen que el paciente con insuficiencia renal necesitado de cirugía que esté bien manejado tenga un riesgo aceptable, ¿sí? Por eso la importancia de estos pacientes de optimizar lo que más se pueda hasta llegada a la cirugía electiva. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias.